Buenos días, estimada audiencia. Les pedimos encarecidamente que a partir de este momento pórtense bien, que para portarnos mal estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡nos inunda más! ¡Nos inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones. Ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Muy buenos días, estamos en Pórtense Bien, aquí en este sábado maravilloso de noviembre con mucho calor. Les dije que estaba hecho un zombie, pero ahora me desperté de golpe. Buen día. No, una sorpresa tremenda porque todo lo contrario, o sea, hoy está más animado que nunca al final. Sí, pero es todo falso, fake. Todo fake. Todo fake. Sí, el mundo está atravesando. Vamos a hablar de este tema hoy, de las redes digitales, llamadas sociales. Para mí no son sociales porque lo social pasa por lo concreto y lo físico y el mundo real y no por la virtualidad. Pero bueno, llámese redes digitales o redes sociales, no importa. Lo que vamos a hablar es de cómo ahí juega la política mediante la distorsión, el engaño, la estafa, lo que se llaman fake news, en este nuevo anglicismo que hemos incorporado recientemente a nuestro uso común del lenguaje. Ahí vamos a encajar un montón de cosas, porque hay, por ejemplo, ha habido novedades en el último tiempo, con la concreción de la compra de Elon Musk de Twitter, y precisamente uno de los temas que se discute en ese contexto de compra es el tema de la moderación de contenido, si se regulan o no, si hay libertad plena o no hay libertad plena en Twitter, a partir de que precisamente el hombre más rico del mundo había comprado, anunciado su intención de comprar Twitter, partiendo de la base de que no iba a censurar, de que iba a terminar con la censura de los contenidos. Y cuando se concretó esa compra, lo primero que hubo fue una disparada de anunciantes que se fueron a la miércoles pensando que se iba a terminar, iban a volver los discursos de odio, las cuestiones. Bueno, así que le salió el tiro por la culata y ahora no sabe bien qué hacer, pero Twitter está perdiendo $4 millones por día. Sí, uno de las discusiones también que hubo en la negociación fue la cantidad de usuarios, digamos, declarada por la empresa y la cantidad versus la cantidad de usuarios reales. Sí, él quiere certificar usuarios, identidad certificada se llama, pero que paguen $8 por mes por esa certificación. Así que también está dentro de la polémica. Bueno, un aspecto de la cosa, del contexto global que tiene que ver con este informe que vamos a presentar nosotros en la segunda hora del programa. Además también vamos a tener de manera telefónica, porque no se encuentra acá en la ciudad, a la senadora Lucila Krexel, un dirigente político que genera siempre interés cada vez que habla porque tiene una retórica, un pensamiento, una posición política que siempre genera revuelo, genera polémica. Sí, y como está despegada un poco de la coyuntura neuquina urgente, nos va a dar un panorama con una mayor dosis de objetividad política tal vez. Sí, así que veremos con qué nos espera hoy Lucila, cuál es su visión de la política nacional, de la política provincial, su análisis y por supuesto le vamos a preguntar si tiene pensado hacer algo en esta nueva etapa política que estamos viviendo hoy. Haga algo, Lucila, por favor.
haga algo. Esto de estar ahí sentado. Sería la que faltaba, ¿no? Con todos los condimentos que hay en la política local hoy, y todas las sorpresas, los anuncios y los movimientos. Las idas y venidas, los cruces, las mixturas, las fusiones, los amiguismos repentinos. Bueno, toda una serie de cosas que distinguen a la singularidad política neuquina. Estás con nosotros, Julián Enrique, no sé si lo había visto. ¿Qué tal, Julián? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claude? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo les va? Estamos. Aprovecho para decir las redes sociales del programa, por donde nos puede escribir y escuchar la gente. Muy bien. En 299-510-3322, el WhatsApp que siempre tienen los oyentes para comunicarse con AM550. Nos pueden escuchar, aparte de en la AM550, a través de Radio del Valle 90.7, canal de noticias 24/7, por supuesto, y pueden descargarse las aplicaciones en el App Store, en el Play Store, en AM550 La Primera, y también nos pueden ver por la web en canal de noticias 247.tv y en am550laprimera.com. Nos pueden escuchar a través de manera online. Lo voy a corregir, Julián. La web del canal es cn247.tv. 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 Dar la información. Bueno, tenemos algunos temas de la semana, tenemos picada de noticias. Si quiere podemos empezar con esos temas, como para empezar a desarrollar algunos de los temas interesantes que tuvimos en la semana. Métale nomás. Ah, pensé que iba la... Sí, bueno, métale. Usted si se hace un silencio, usted arremeta. Bueno, no. Porque en la radio está prohibido el silencio. En esta ocasión no tenemos una picada tanto de actualidad, sino un poco más histórica, con un tema que sí está en el día a día, que es la inflación. Hace algunas semanas, Claude me había comentado la idea, junto con una reunión de producción con la otra productora, Paz Gómez. El objetivo, la idea de reunir distintas frases históricas acerca de este problema, de este proceso que tiene la economía nacional, que es el aumento general de los precios, y que si bien ahora está muy encendido, por decirlo de alguna manera, no es algo nuevo. El primer video que tenemos es nada más y nada menos que de Juan Domingo Perón, en su segundo mandato, en el año 53. Desde el más allá. Desde el más allá, después de una sequía muy grande que había tenido en el año 52. Bueno, así entendía el problema Juan Domingo Perón en su propuesta para resolverlo. A ver. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. Bueno, era suavecito nomás. Suavecito. Sí, se veían en imágenes los carteles definitivamente clausurados. Sí, esa fue la guerra contra el agio y la especulación, como se la llamó, y te cerraban los comercios directamente. Llegaba la policía peronista, y donde había un precio que no estaba bien, sácate. Bueno, ¿eso en qué año fue? 50. Eso fue en el año 53. 50. Era un acto en Plaza Bueno, de Mayo. tomémoslo como primer antecedente, fíjese todo el tiempo que ha pasado. Sí, de hecho. Y seguimos con la misma historia. Y en ese año la inflación fue del 23% anual, digamos que comparado con el número que estamos manejando ahora, parece poco. Bueno, ahora pasamos bastante en el tiempo, llegamos a la década de los 80, con el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, marcado también por una hiperinflación en el tramo final de su mandato, pero en el año 85 se anunciaba lo que era el Plan Austral, un plan que relanzó la economía en ese momento, con un cambio de ministro también, en ese caso Zurruil. Y cambió de moneda, porque cambió del peso al austral. Cambio de moneda, tal cual. Si bien gran parte del programa era el congelamiento de los precios, algo que se está anunciando por estas horas también, Alfonsín entendía que eso no era la solución principal para el problema, a pesar de que, bueno, posteriormente el plan terminaría fallando. Así que, si les parece, escuchamos lo que decía el presidente Alfonsín en el año 85. A ver, Raúl, Ricardo. En este nivel de inflación ya es imposible pensar en gradualismos.
¿Qué sentido tendría reducir del 30 al 29% o del 29 al 28% la inflación mensual, si cualquiera de esas cifras se hace igualmente intolerable? Se impone entonces una política drástica, terminante, y así hemos decidido la congelación de precios, tarifas y salarios. Sabemos que es una medida extrema y también sabemos, a la luz de la propia experiencia argentina, que ella por sí sola no es suficiente. Debe estar acompañada de otras decisiones de fondo, estructurales. El control de precios solo esconde una inflación que continúa de manera subterránea y que tarde o temprano termina por estallar. Bueno, también el concepto de drástico, ¿no? de tremendo, y el congelamiento o congelación, como dijo Alfonsín, no era solamente de precios. Era de salarios y de tarifas. Sí, tarifas y precios, sino también de salarios, cosa que ahora ni se menciona, ¿no? Pues todo lo contrario, los salarios se están incrementando por encima del 100% en las últimas paritarias. Me llama la atención el concepto de Alfonsín, porque si bien ahí ya estábamos en una hiperinflación tremenda, la inflación de hoy, que es altísima, una de las más altas del mundo en la Argentina, también aplica el criterio que dice Alfonsín, porque en tener 7% de inflación o tener 6% en la situación de la Argentina, la verdad es que no cambia nada. No. Y ahí es donde yo aplico el criterio de Alfonsín, que hoy hay bajas de ni siquiera 1 punto, sino medio punto, y el gobierno está festejando como que hay un camino y hay una reducción que la realidad no se traduce en ningún beneficio o impacto real en la sociedad. Sí, tratar de mentir acerca de la inflación o de encarar de alguna manera arrimando un poco de leña para el fogón propio, no tiene mayor sentido, porque la inflación es el fenómeno más explícito de todos los fenómenos económicos, porque cualquier persona que va a comprar algo está en contacto directo con ese fenómeno económico. Por lo tanto, no se le puede decir a la gente lo que está pasando, porque la que más sabe lo que está pasando es la gente. Sí, lo vive en el día a día. E incluso con lo que vos decías, Claude, vemos economistas, tanto en la gestión de Mauricio Macri también como en la actual de Alberto Fernández, economistas cercanos al oficialismo hablando de tendencia a la desaceleración cuando hablamos de décimas que está bajando la inflación, y es algo muy ocasional. Y estás hablando de tendencia, sea. Sí, tendencia para el futuro, el segundo semestre, como acostumbramos a decir en los últimos años. ¿Cómo sigue esta historia, Julián? Bueno, saltamos ahora a la década de los 90 con el gobierno de Carlos Menem, con el proceso de la convertibilidad y una visión de la economía mucho más liberal, a pesar de lo que había prometido Carlos Menem en la campaña del 89. Bueno, esto decía el presidente sobre el concepto del congelamiento de precios en el año 1991. Si tenemos en cuenta que en el año 89 estamos por el 5.000% anual, con el 5.000% anual, que eso en el 90 llegó a más del 200, descendió evidentemente, y en el 91 los últimos meses estuvo en un 12%, me parece que no superar el 10% es una buena performance. Llevamos el 5%. ¿Y qué le dice a la señora que va a comprar la carne y se encuentra con el precio que compre menos? El gobierno no le va a cuidar, ¿no es cierto?, su bolsillo. Antes era el gobierno, todo lo hacía el gobierno, y cuando llegaba un momento y fijaba los precios del gobierno, entraba la especulación y el mercado negro y todo lo que ya conocemos. Esto se acabó en la Argentina. Pues bien, si me resulta cara la carne, en vez de comprar 1 kilo, compro 3/4 de kilo. Ahí está, definición tajante de Menem, que parece en otro planeta, no en la Argentina, pero acá ahora ya esto es como una herejía, decirle a la gente que si aumentan las cosas, que compre menos y déjese de joder. Sí, pero la realidad es que Menem pudo capitalizar políticamente, pasar de una hiperinflación con números estrafalarios a la estabilidad, a una estabilidad que por supuesto
10% era nada para esa época, contrastando con solamente 2 años anteriores. Y eso, la estabilidad económica y la convertibilidad, que si bien, como decía Julián, no tenía que ver un poco con las promesas de campaña, fue sin dudas la mejor gestión de Menem, su primera gestión, porque logró estabilizar el país. Y sabemos que el presidente que logra tener una economía estable, medianamente estable en la Argentina, es sinónimo de éxito. Sí. Político, ¿no? Bueno, de hecho Menem fue reelecto a mitad digamos, cuando cumplió su primer mandato y ganó fácilmente esa reelección, ¿no? Sí, y la peor elección de la historia en el 95 del radicalismo, a partir de ahí la caída y ya la terminación del bipartidismo en la Argentina, ¿no? Sí. 1995, recordemos, fue candidato Horacio Masachesi, el Río Negrino, que había sido gobernador. Masachesi Hernández cordobés. Sí, fue la primera vez que el radicalismo salió en tercer lugar en ese año, después del frepaso. Sí, 14%, creo, 16%. Sí. Tal cual. Bueno, ahora está revitalizado el radicalismo, y aunque dentro de una coalición en donde no se cuentan los votos de cada uno, sino el total de lo que se logra, ¿no? Bueno, ahora pasamos al concepto de la inflación en la era kirchnerista, pero no vamos a mostrar ningún video ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández de Kirchner, muchas gracias. Sino de un video muy particular, muy cómico, tragicómico en realidad, porque estamos hablando del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, no sé si se acuerdan del Me Quiero Ir, tan conocido, cuando le consultaron por la inflación. Bueno, esto decía el ministro de Economía del año 2013, cuando le consultaban por los números del aumento de precios. Okay. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, At this moment. Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο Υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, perdón, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? No me acordaba de eso. Sí, a mí me pone nervioso escucharlo, como que me pongo en el lugar de Lorenzino y digo, pobre. No, pero además, primero le preguntan de cuánto era la inflación a este momento, y él dice que sale diciendo que el INDEC es el único instituto que mide la inflación en Argentina autorizado, y nadie no le respondió a la pregunta, así que la mina se la pregunta de nuevo, y ahí se pone re nervioso, ¿no? Y ahí termina con el me quiero ir, no quiero hablar de la estadística de inflación directamente, ¿no? Bueno, recordemos que era una época en donde se produjo durante muchos años la distorsión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con incluso el despido de gente, la reformulación del equipo de profesionales que trabajaba en el INDEC, para terminar haciendo un INDEC a medida de las necesidades políticas
del gobierno, con lo cual empezamos a tener un índice del INDEC y después había otro que hacía otro, en las consultoras privadas, era como con el dólar, había varios índices de inflación. Sí, en el año 2014 hubo un salto inflacionario y había una gran disparidad entre lo que decía el INDEC y lo que decían las consultoras privadas, de varios puntos de diferencia. Bueno, el último video que tenemos preparado para hoy, ahora sí volvemos a un presidente, a Mauricio Macri en este momento como candidato en la campaña del año 2015. En su recorrida por el país dijo en diferentes ocasiones que bueno, la inflación era algo fácil de resolver, que era la muestra de la incapacidad de un gobierno. Y bueno, un poco después en su gestión la verdad que se complicó, sobre todo en los 2 últimos años, con una devaluación muy grande. Se dio cuenta que no era tan fácil. No era tan fácil, así que si les parece escuchamos lo que decía en ese entonces candidato Mauricio Macri. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Resolviendo este problema del déficit y el desequilibrio que nos trae con la inflación, el tema de los números también aprendamos, ¿no? Yo lo que le digo es, este año terminaremos en la inflación alrededor del 30%, lamentablemente. Bueno, y ahí venimos, ¿no? Desde más de 10 años, entre el 20 y el 30% la inflación no ha bajado nunca. No, el último año con la inflación por abajo del 30% ya fue en el año 2017, fue 24. Fue el año más bajo de la gestión Macri, que me equivoco, ahí hay declaraciones de Macri ya como presidente, haciendo pronósticos que bueno, después no se cumplieron. Exactamente, y ahora estamos en esta realidad en donde la inflación sigue muy alta, estamos entre los países de la región con inflación más alta y sin perspectiva de que mejore esta situación. Sí, y a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Con el informe de Julián y todo lo que vos decís, Rubén. O sea, la economía y todas estas declaraciones que escuchamos de presidentes que han sido la columna vertebral de los gobiernos de las etapas políticas de nuestro país, no han dicho la verdad. O sea, lo que han esgrimido en sus campañas, en sus discursos, en sus declaraciones de gestión y tanto en actos políticos como en la gestión, lo que han dicho finalmente no ha sucedido, o se ha desvirtuado, o finalmente no ha avanzado en esos términos políticos que estaban dichas esas declaraciones. Pero yo lo hago más amplio. Estamos en un país donde el Estado tiene que garantizar los servicios básicos. Hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de educación. El Estado, ¿cómo financia estos servicios básicos? Con el pago de impuestos. Estamos, la Argentina, en el top 10 de los países con mayor carga impositiva del mundo. Esto no es una cuestión subjetiva o que a mí me parece o que me lo contaron. Esto está en distintos informes, incluso de organismos internacionales, que miden la carga impositiva de los distintos países. Entonces la Argentina le impone a través de distintos mecanismos, por ley o por resoluciones, por decretos, una carga impositiva realmente estrafalaria, o sea, entre las 10 más grandes del mundo. Un país donde hay impuestos que se aplican de manera temporaria por alguna cuestión de emergencia y quedan para siempre. Se me viene a la cabeza el impuesto al cheque, por ejemplo, que era para financiar hace casi 20 años una cuestión puntual y hasta el día de hoy sigue vigente. Y así podemos recordar muchos más. Pero bueno, entonces tenemos los servicios básicos y la carga impositiva que financia el Estado para poder brindar esos servicios básicos. Entonces vamos a la salud.
Entonces tenemos el servicio de salud pública que está deteriorado, que no tiene profesionales, que tiene seria dificultad para conseguir insumos, que está con fuertes problemas de organización por irrupciones y discusiones gremiales y sectoriales. Y en definitiva, ¿quién pierde? Pierde el usuario de a pie que tiene un problema de salud y quiere irse a atender a esos organismos, a esos hospitales, a esas clínicas del sector público y que no logra conseguir un turno o no logra una atención de calidad. Entonces, ¿qué hace ese ciudadano? El que puede, ¿no? Se va al sistema de salud privada y paga una prepaga para tener el servicio de salud. Eso está naturalizado acá. Yo creo que usted, Rubén, tiene sistema de salud privado, yo tengo, no sé, los chicos, pero hay muchas personas que tienen el sistema de salud privada porque el sistema de salud pública no funciona. Entonces ahí ocurre la primera hipocresía política de la dirigencia política de la Argentina, que hablan de igualdad, y la realidad es que en materia de salud no hay igualdad, porque el que tiene plata accede a una salud de calidad, con una atención de calidad, y el que no tiene plata se tiene que atender en un sistema que tiene millones y millones para financiarse, pero que por culpa de la desidia y la mala política no funciona. Pongo un puntito ahí, Rubén, y me voy a la seguridad. Con toda esta carga impositiva, que como yo les decía, forma parte de las 10 naciones con mayor carga impositiva del mundo, la República Argentina, se financia la seguridad, que por supuesto, a ver, acá no vamos a ahondar finito, hay actividades que están en manos del gobierno nacional, del gobierno provincial, unas pocas también en los gobiernos municipales, o sea, la potestad, digamos, del manejo de la salud se ha transferido, la de la educación también. En materia de seguridad, según el delito, aplican las fuerzas federales, las fuerzas provinciales. No nos vamos a meter en eso porque yo quiero hablar con generalidad en este caso, para luego sacar conclusiones. En materia de seguridad, la policía no puede asegurar niveles de seguridad óptimas para la población. Niveles récord de asesinatos, de robos, de hurtos, de robo de automotores, de asaltos, el tema del narcotráfico en extensión, donde la policía no tiene posibilidad de controlarlo. ¿Qué hace la gente? Y bueno, se va a vivir a un edificio que tenga seguridad privada, a un barrio privado, se forman grupos donde contratan seguridad privada para los barrios, ponen garitas en las esquinas, cámaras, invierten en cámaras de seguridad, en sistemas de aviso entre los vecinos si ven algún movimiento. Sí. Bueno, todos esos sistemas que mucha gente que escucha se debe sentir identificado, forma parte de la certeza de que la seguridad que debería brindar el Estado no funciona. No satisface. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano tiene que seguir invirtiendo, aparte de todos los impuestos que paga, seguir invirtiendo además para poder tener seguridad. Ya estaba pagando la prepaga, también tiene que pagar la seguridad. Y vas a la educación y pasa lo mismo. Y vas a la educación y uno manda a su hijo a la escuela pública que tiene recursos millonarios y resulta que los profesores no van, y resulta que las condiciones edilicias no son las adecuadas, y siempre hay un problema gremial, y siempre hay una cuestión que posterga lo más importante, que es el acceso a la educación de los jóvenes. Y como ustedes saben, y esta es la base, la columna vertebral de este programa, la educación es el futuro, porque ciudadanos no educados no pueden tener o pueden llevar adelante un país exitoso, una empresa exitosa, un proyecto exitoso, o al menos las posibilidades se reducen drásticamente. Entonces, ¿qué pasa? Las familias optan por mandar a sus hijos al sistema de educación privada y nuevamente se produce la desigualdad. El que tiene el dinero para poder mandarlo accede a una educación de mayor calidad y el que no tiene dinero se queda en el sistema público relegado. Bueno,
redondeemos. ¿Todo esto tenía que ver con la inflación? ¿De qué manera? Bueno, tiene que ver con todo, tiene que ver con eso justamente, porque cuando la economía no funciona, los servicios se resienten, el Estado no puede funcionar normalmente y la realidad si se puede analizar como problemas individuales, pero en realidad están todos interconectados. Es un problema global y es un problema de la política. Concretamente, la inflación no es una causa, sino una consecuencia de todos estos malos procederes que hacen que el dinero que aporta el propio pueblo se entre por caminos difusos y misteriosos y termine malgastándose o usándose para financiar la autorreproducción de un sistema que está pervertido por el ejercicio de la mala política. Entonces, esto, hasta que no se corrija, digamos, esa cuestión de fondo, muy, muy importante, la inflación con distintas coyunturas y distintas, porque hay que ver cómo está el mercado mundial, cómo está Argentina inserta en ese mercado, si vende mucho, si vende poco, si hay buena cosecha o no hay buena cosecha, si sale gas o no sale gas, pero bueno, uniendo todos esos factores, si el Estado sigue teniendo esta mala praxis, la inflación va a ser un fenómeno habitual y sostenido en la República Argentina. Creo que así completamos todo este razonamiento. Bueno, y nos vamos al corte. Vamos a un corte y volvemos con Lucila Krexel a la vuelta. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.